Hola, los saludo a todos y tengo la sorpresa de estar entrevistando a un gran amigo, Fray Julián Cruz Alta, a quien vengo a hacerle preguntas sobre el fabuloso documental del Obispo Rojo. Se, pre se presentó en Monterrey en la Cineteca hace como una semana. Y lo que me dolió es que había poco público, pero me parece un documental fantástico. Y bueno, tengo aquí datos de quién es el director, Francesco Tabone, y participan diferentes personas, entre ellos usted, que sale al menos 2 o 3 veces en el documental. Y quisiera hacerle preguntas sobre esta experiencia que usted tuvo y que se prestó para enriquecer este documental. El documental trata de la trayectoria pastoral, teológica, intelectual, social y política de don Monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, donde usted vive, de 1952 a 1982. ¿Por qué es importante que mediante un documental las nuevas generaciones conozcan a este personaje de la Iglesia Católica? Es importante conocer porque mucha gente no entiende qué relación hay entre religión, teología, espiritualidad, conocimiento en general y las luchas sociales. Entonces, es un personaje central en esta tramazón de todos estos temas, porque hemos oído palabras sueltas: teología de la liberación, justicia, espiritualidad, comunidades eclesiales de base, Iglesia Católica, Concilio Vaticano II. Entonces, esta película trata de hacer una tramazón de todo ese momento especial, porque Cuernavaca fue y ya no es lo que fue en los años 60 y 70. Entonces, esta película da a entender, no solo fue don Sergio es como el eje de un gran movimiento de estos temas. Hubo otro personaje central en la filosofía y en el mundo descolonial, un gran intelectual, Iván Illich, que invita a don Sergio, promueve don Sergio en Cuernavaca, la reforma litúrgica con un monje benedictino, Gregorio Lemercier, y por primera vez se hace el psicoanálisis en un monasterio benedictino. Entonces son temas comunes y esta película nos presenta ese momento especial de Cuernavaca. No para volverlo a repetir, para que las nuevas generaciones logran comprender qué pasó ahí. ¿Por qué la gente mayor habla de esta época como un paraíso en Cuernavaca? ¿Por qué Cuernavaca fue refugio de grandes intelectuales que vinieron a vivir? Tanto que a mí en Frankfurt me hablaban de la escuela de Cuernavaca. Como conocemos la escuela de Frankfurt de pensamiento, en Alemania hablan de la... Y en Cuernavaca nadie sabe que existió la escuela de Cuernavaca a nivel filosófico de pensamiento. Esta película nos presenta ese mundo, que es la figura central de don Sergio, pero unida a grandes personalidades que van a hacer todo, y a partir de algo tan sencillo como es la fe religiosa. ¿Qué tiene que ver la fe religiosa con la lucha social, con en ese momento los 60 y 70, las guerrillas, el psicoanálisis, la reforma litúrgica, decir la misa en español, en inglés o en francés y de cara al pueblo? Que ahora nos parece de cara al pueblo tan común. Cuernavaca fue el eje de todo esto. Esto lo manda hace 60 años. Cuernavaca a nivel mundial. ¿Mundial? Mundial. El primer lugar donde se hace esto a nivel mundial es en Cuernavaca, bajo la figura del obispo don Sergio Méndez Arceo. Ahora, tan común que es esto, que la gente escuche estudiantinas, coros en francés, en español. Antes todo era en latín, los cantos. Y ahora lo que se nos hace normal no era normal en la liturgia cristiana. Entonces, la película trata de retratar este momento, por eso me parece importante. No es el pasado como mejor,
cómo poder vivir el presente y el futuro sin desconocer lo que se vivió, lo que significó esa catedral y este señor obispo, que no fue cualquier obispo. Los nuevos obispos tienen otro momento de la historia, pero tienen un gran ejemplo en este personaje que se preparó toda la vida y que estuvo a estar a la altura de las circunstancias que le tocó vivir. Don Sergio le tocó una época privilegiada y ser como la voz cantante del episcopado latinoamericano. No es de México, es la voz latinoamericana más fuerte que en ese momento lleva a sus sacerdotes, a las religiosas, a los monjes a ser en el escenario mundial. En esos años las grandes revistas y periódicos hablan de Cuernavaca. ¿Por qué Cuernavaca no es la Cuernavaca de esos años? Por otras circunstancias, y no está este obispo que encabezó este movimiento. Lo supo guiar. No es don Sergio solo, y la película, el documental lo retrata bien. Es toda una serie de gente en un momento especial de la historia que pudieron responder. La pregunta es, ¿podremos responder desde nuestra fe, desde la actual situación? Nos toca en mucha crisis, con mucha angustia, no sabemos qué sigue, pero la fe es un gran argumento para actuar, porque a veces oímos la fe y creemos que es algo quieto, cerrar los ojos y mirar al infinito. Y don Sergio nos enseñó que la fe tiene que ver con los problemas reales y concretos. Jesucristo se encarnó en una persona humana, Jesús de Nazaret. Hizo divino la historia humana. Los problemas de economía, de política, de sociedad, hasta del arte, son problemas divinos. Y don Sergio, ¿qué tenía que hacer con cantos, con monjes, con liturgias, con grandes ceremonias, con mariachis en la catedral? La gente decía, esos son en las cantinas que hacen en una catedral los mariachis con un obispo, porque don Sergio tuvo la capacidad de entender todo este mundo, hilarlo y darle cauce. No fue un obispo dictador, lo que yo pienso yo ordeno. Hoy el Papa Francisco empezó a hablar de sinodalidad. Eso lo vivió la diosa de Cuernavaca con don Sergio. Sinodalidad viene de caminar con. No va solo el obispo. Creó todo un movimiento de su diócesis que la gente hoy en Cuernavaca añora. Caminaban con el obispo a la par. ¿En qué lugares del mundo se da? En algunos, pero pocos, por desgracia. Y tocó que fuera en Cuernavaca, México. Cuernavaca, México. Yo crecí en ese ambiente, sin conocerlo como hoy lo puedo decir. Don Sergio llega de obispo en el 52 a Cuernavaca, yo nací en el 59. Toda mi infancia viví estos cambios. Las misas en español, yo ya no recuerdo misas de espalda y de latín, ni nada de esto. Sacerdotes de otros países. Yo, mi párroco de niño, era un sacerdote que salió expulsado del golpe militar en Chile. Un holandés que era cura en Chile, que la dictadura militar expulsó y que don Sergio le dio refugio. Entonces, un holandés vía Chile, párroco en Cuernavaca, mi mamá lo invitaba a comer a la casa. Yo esa iglesia la conocí por estas relaciones, trajo curas de todo el mundo don Sergio, abrió la catedral en solidaridad a la gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, todos los golpes, los problemas de El Salvador, de Guatemala. Vino gente a dar a México y la catedral se abrió. Entonces uno empezó a entender los problemas latinoamericanos de los golpes de Estado. Yo primera vez que oí la palabra golpe de Estado, dictadura, fue en las iglesias. ¿Ah, parece sí? que no era el lugar. ¿De verdad? Claro, seguridad nacional, la doctrina, fue en las iglesias. Esto no es común, gracias a este personaje y que se rodeó de curas. En lugar de mandarlos a estudiar teología a Europa, los mandaban a Brasil a hacer doctorados en Biblia, la realidad latinoamericana. Este fue un gran personaje. Entonces, el documental nos abre a este mundo. Es largo, pero necesario para quien no tenga este contexto del momento. Los que vivimos recordamos. A mí me ayuda a ubicarme cosas que viví pero que no tenía conciencia. Yo hasta que dialogué con don Sergio y lo conocí en persona, conocí todo esto ya de primera mano y pude entender lo que no comprendía en mi infancia, pero ya la vivía. La gente mayor decía, se volvió loco el obispo.
La gente no quería ir a misa catedral cuando se abrió renovada. Decían, es una iglesia protestante, ya no es católica la catedral, no hay santos. Sí, porque quitaron todos esos nichos del lado derecho y del lado izquierdo y la gente era devota a esos santos. Porque es entendible. La gente no entiende el latín. El sacerdote de espalda, ¿qué hacía 2 horas la gente metida ahí? Sus devociones. Se llevaba su rosario, le rezaba a su santo mientras el padre decía misa. No sé qué no le entendía. Cada quien tenía su ceremonia privada, todos juntos, pero cada quien haciendo lo suyo. El sacerdote diciendo misa de espalda a esa gente en latín que nadie le entendía y la gente con su devoción a su santo personal. Estábamos juntos, pero cada uno en su misa. Y lo que hace lo otro es, la misa es común. Los sacerdotes no podían concelebrar una sola misa. Por eso había muchos altares a los lados. Podían estar 9 misas a la par. Cada sacerdote estaba diciendo su misa. Hoy, a partir de estas reformas, todos juntos concelebran en el altar, es una sola misa y todos entendemos y participamos. Antes la misa era en cada altar. Claro, por eso había muchos derecho altares. E izquierdo. Por eso había muchos altares en las iglesias. Eso no lo sabía. Cada quien celebraba su misa, porque además tenía que ver con una cosa de economía. Cada misa se rezaba por un difunto, pero por uno. Entonces por eso había misas diferentes, porque eran difuntos diferentes. Hoy en una misa usted puede rezar por 50 difuntos en la sola misa. No es propiedad de nadie. No hay egoísmo en los difuntos. Antes sí. Entonces usted cobraba 9 misas a la par. Es una cosa... ¿Por qué había tantos altares? Porque cada sacerdote estaba obligado a celebrar su misa. Hoy es una sola misa para 100 sacerdotes. Si los hay ahí, no tiene que celebrar. Y por lo tanto, no se van a cobrar 100 estipendios, 100 misas. Y ahí puede nombrar a cuanto difunto quiera. O sea, va mezclada la economía, la liturgia, la convivencia. Entonces Cuernavaca es, no sé qué está ahí, viene de muy largo esto, pero ahí cuaja, gracias a un obispo que tiene esta mirada. Don Sergio es doctor en historia, entonces la historia te da una mirada más amplia, pasado, presente y futuro. Supo comprender su momento, lo que le tocaba como pastor. Don Sergio no llega así a Cuernavaca en el 52, llega un obispo muy tradicional. Era lo que estaba yo por decirle. Él llegó como un obispo muy tradicional, uno más, ¿verdad? Atendiendo a la feligresía de Cuernavaca, y de repente hace un cambio muy fuerte en su ideología, en su forma. ¿Qué cambió a este obispo, como le dicen el obispo rojo, a Sergio Méndez Arce? Él muy joven, él era el director espiritual del Seminario Mayor de México, un hombre rígido, por eso lo eligen obispo. Es el único obispo consagrado en Cuernavaca, en la catedral, todos llegan ya siendo obispo. Él se consagró obispo en la catedral de Cuernavaca, fue el único que ha sido consagrado en esa catedral obispo. Era nuevo, no había sido obispo de otro lugar. Los anteriores a él y los posteriores ya eran obispos cuando los mueven a Cuernavaca. El actual era obispo de Campeche antes de ir a Cuernavaca. Ya era obispo. Don Sergio no, era sacerdote de la Arquidiócesis de México, lo nombran obispo y lo consagran en Cuernavaca. Entonces nuevecito, joven, el contacto con la gente, su pueblo, y con las capacidades intelectuales. Ya era experto en historia cuando va a ser obispo de Cuernavaca. Esto le da, la mayoría de los obispos latinoamericanos son expertos en la ley, doctores en derecho canónico. La ley es lo primero. No, la historia te da otra visión de la vida. Entonces don Sergio empieza a dialogar con la gente, le empiezan a llegar cosas, ya tiene monjes en Cuernavaca que ya traen una historia, que además no son cualquiera monjes, vienen de las abadías de Bélgica. En Bélgica la reforma litúrgica se empieza a gestar desde los años 30, con los grandes abades belga. Allá se empieza, entonces llegan a experimentar a Cuernavaca en español. Y don Sergio, en lugar de prohibirles, aprende de ellos. Y dice, si esto lo llevamos a la catedral.
y le pide a un monje que ya había hecho una capilla del monasterio, mexicano ese monje, Fray Gabriel Chávez de la Mora, que murió el año pasado, o hace año y medio, tiene poco de fallecido. Arquitecto, gran artista, un hombre de mucha sensibilidad en el arte, que ya había hecho la capilla del monasterio circular, el altar en medio, celebraban de cara al pueblo, celebraban en español, porque había un abad venido de Bélgica, Gregorio Lemercier. Y el obispo, en lugar de prohibirles, aprendió de ellos, los acompañó, dio los permisos para estos experimentos y dijo, hagámoslo en la catedral. En la catedral. Que era una catedral clásica llena de altares, de colores como pastel de quinceañera, rosas, azules, verdes, así como pintada de un pastel de quinceañera clásica. Feo, lleno de altares y de santos. Digamos, algo digno. Le pide a Fray Gabriel, un proyecto. Y su abad le dice, hácelo, no se va a animar. Hácelo el proyecto, pero de una vez te digo que no se va a hacer realidad. Tú hazlo. Cuando le lleva a Fray Gabriel el proyecto y dice, ¿se va a hacer? Le va y le dice al abad, dice don Sergio, no, pues no, tú no puedes estar, tú eres monje, no puedes estar diario en Cuernavaca, en la catedral. Entonces tienen que buscar un arquitecto de obra que haga el proyecto. Tú vas a ir cada mes. Pero él hizo el diseño. Y cada mes iba a supervisar cómo iba el avance. Había un arquitecto residente que se llama, que estaba con los albañiles, y un arquitecto que revisaba su diseño, que iba viendo cómo iba el avance. Y entonces Gabriel hace gran proyecto. Y entonces tira los altares laterales y descubren murales del siglo XVII en la catedral, que son lo que vemos hoy. Y don Sergio, con esa sabiduría, dice, porque habían sido tapados con cal para pintar de rosa esa cosa neoclásica fea. Y la gente es lo que no entendía, se descubrió lo colonial. Murales del martirio de San Felipe de Jesús y todos los franciscanos en Japón son esos murales antiguos. ¿Los franciscanos en Japón? Sí, porque esa catedral fue convento franciscano. Antes de ser la catedral de Cuernavaca, era el convento de los franciscanos en Cuernavaca. Era convento franciscano. Y entonces, tenemos la catedral que tenemos, y esto lo hacen los benedictinos, pero con un obispo que les pide ayuda. Y ya no son los benedictinos, es el obispo de Cuernavaca. Viene el concilio, lleva esa experiencia a Roma. Concilio Vaticano II. Van todos los obispos del mundo. Y él ya no lleva un proyecto, lleva una realidad lo que se hace en Cuernavaca. Misa en español, de cara al pueblo. Y don Sergio, antes de hacer eso, porque no había permiso para eso, el concilio es el que va a cambiar a nivel mundial lo que ya se hacía en Cuernavaca. Pide a la congregación del culto divino una pregunta. ¿Quién tiene que estar de cara al altar? Le responde Roma, el sacerdote. Segunda pregunta, ¿qué entienden por altar? Le responde la congregación del culto romano, la cruz. Entonces Gabriel, muy hábil, pone la cruz en medio. Y si hasta el día de hoy usted sube al presbiterio de la Catedral de Cuernavaca, hay un hoyito cuadrado en el piso frente al altar. Había una cruz alta, como mi apellido, que va en la procesión de la misa, se llama la cruz alta, preside. Delgadita de metal hicieron los monjes. Entonces entraba el obispo con la procesión, ponían la cruz frente al altar y el sacerdote estaba frente a la cruz. Entre el pueblo y el sacerdote estaba el altar. Si Roma dice que el altar es la cruz, no estamos faltando a la ley, está la cruz. La gente lo miraba porque era una cruz muy delgadita de metal, alta. No impedía la visibilidad. Tercera pregunta, ¿quién tiene que decir la misa en latín? El sacerdote. Problema resuelto. Un monje con micrófono en el ambón de las lecturas repetía en español. El sacerdote la decía en latín de cara al pueblo. Norma cumplida. Sacerdote no tenía micrófono. Micrófono lo tenía el monje, que ni sacerdote era. Era monje.
Entonces no violaba la ley. No había un sacerdote diciendo la misa sea en español. Se adelantó años Cuernavaca. Entonces sí la decía en latín, pero había quien la traducía al y ese español. tenía micrófono y la gente la oía en español y miraba de cara al pueblo, al sacerdote, con una cruz de por medio delgadita. Ya hoy se va, está el hoyito y la gente no entiende ese cuadrito para qué es, ahí se clavaba la cruz. Terminaba la misa, se sacaba esa cruz y en procesión salían con la cruz procesional, la cruz alta que se llama. En toda misa los domingos hay esa cruz, nada más que no se clava ahí en el piso, se guarda y se vuelve a sacar de la sacristía para salir de la misa. Aquí se ve la habilidad del obispo, que no rompió la norma. Viene el concilio, él lleva esa experiencia y ya se había movido en el mundo eso, y los obispos aprueban que la misa va a ser así. Y ahora es común, pero el primer lugar donde se hizo, y la primera catedral en el mundo donde hicieron esas misas fue Cuernavaca. En Cuernavaca. Porque él tenía el apoyo de los expertos en celebraciones, los benedictinos, pero él supo guiarlos. Luego esos benedictinos entran en un proceso de psicoanálisis. 2 psicoanalistas hacen psicoanálisis grupal en el monasterio, un hombre y una mujer. ¿Una mujer también? Una psicoanalista argentina y un hombre meten en terapia grupacional psicoanalítica al monasterio. Un gran escándalo mundial. Don Sergio lo da a conocer para un periódico francés a nivel mundial. Y estalla la noticia. Y estalla la noticia que hay psicoanálisis en un monasterio en Cuernavaca. ¿Y eso está prohibido o no? Ni siquiera se habían imaginado que alguien lo pusiera, ¿no? El mundo católico es muy sexofóbico. Y psicoanálisis tiene que ver con mucha cosa de la sexualidad. Entonces Roma reaccionó haciéndole un juicio a Gregorio Le Mercier y además don Sergio se lleva de asesor teológico al concilio a Gregorio Le Mercier, al abad benedictino. Lo acompaña al concilio para presentar esta experiencia de viva voz a los obispos. En una de estas vueltas a Cuernavaca, la doctrina lo que se llamaba la Inquisición, el Santo Oficio, el concilio al final le cambia el nombre, hoy se llama Doctrina de la Fe, pero era se llamaba Inquisición. El Santo Oficio era su nombre. El Santo Oficio. Conocido popular como la Inquisición. Ordena que Gregorio Le Mercier ya no puede regresar a Cuernavaca, a su monasterio. Ya no puede regresar. Ingresar al monasterio a Cuernavaca. Orden de esa oficina del Vaticano. Gregorio no puede pisar el monasterio, tiene que irse al monasterio a su país de origen, a Bélgica. Casi lo mandan a Reforma, en penitencia, por lo que hizo en Cuernavaca. Y al obispo le indican que el monasterio se tiene que clausurar, cerrar. Que se acabó la experiencia del psicoanálisis y que se cierra ese monasterio. Y entonces los monjes también, todos los que estaban ahí, se tienen que ir. Entonces los monjes en asamblea deciden que para ellos es importante continuar su terapia de psicoanálisis y que por lo tanto prefieren seguir en psicoanálisis que estar en el monasterio. Que si eso equivaldría a ya no estar en psicoanálisis, renuncian a ser monjes en grupo. 3 o 4 deciden continuar de monjes, entre ellos Gabriel, y los llevan a otros monasterios. A Gabriel lo mueven de Cuernavaca al monasterio del Lago de Guadalupe en el Estado de México. Y hasta ahí falleció recientemente Gabriel Chávez de la Mora. Él decide que sigue siendo monje. Como ese monasterio se clausura, lo trasladan a otro monasterio. Igual que los otros que los mueven a otros monasterios, pero la mayoría sale. ¿Eso en qué época fue? Pues a los, no me acuerdo ahorita el año exacto, pero pues son los 60s, todavía no llegamos a los 70, se cierra el monasterio. Las instalaciones siguen, pero ya como un centro psicoanalítico comunitario. Y entonces los monjes tienen talleres donde hacen artesanías, y en la Catedral de Cuernavaca, en los jardines, se abre una tienda para vender esas artesanías. El obispo los sigue apoyando. ¿A los monjes? Sí, ya no son monjes, son laicos que viven en comunidad. Ya. Pero para mantenerse y continuar pagando su psicoanálisis, tienen talleres que ya tenían en el monasterio. Algunos años se mantiene hasta que esa experiencia termina
Se cierra aquello. Después viene un pleito entre la Dios de Cuernavaca. Gregorio Lemercier se casa, a los años fallece, está enterrado en esa capilla, Gregorio Lemercier. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿En la de Cuernavaca? La de Cuernavaca, la del monasterio, la que diseñó Gabriel, su primer capilla de Gabriel Chávez del Amor, ahí está Gregorio Lemercier. Y años dura el pleito entre la Dios de Cuernavaca y la viuda de Lemercier. Al final gana la familia de Lemercier, la viuda, el pleito. La diócesis tiene que desocupar las instalaciones del monasterio, que ya no era monasterio, vivían unas monjas ahí. Se cierra años y se empieza a deteriorar algo tan importante a nivel mundial de la liturgia. El año pasado, por drones, se tomó fotos. Quieren que se caiga para vender el terreno. Qué raro. Y entonces, ¿De quién es el terreno? ¿De la iglesia se lo apropió? No, pierde el juicio la iglesia. La viuda de Gregorio Lemercier gana. El asunto que ella ya falleció. No tuvo hijos. Pero la familia y los sobrinos piden derecho y a ellos no les importa esta historia, ese lugar tan importante. Lo que les importa es el terreno. Claro, en Cuernavaca. La última noticia que yo supe hace un par de meses, que ya se había vendido y quien lo compró le interesa salvar la estructura. ¿Ah, sí? Que le van a invertir, que es una instancia religiosa, no sé si son religiosas o religiosos o qué orden, pero que ya se vendió y quien lo compró con la intención de restaurar, que no se va a caer. Porque es una capilla, la primera de este estilo, hecha por Gabriel. En el mundo En entero. el mundo, o sea, es histórico, ese es un patrimonio de la humanidad. Y además de una capilla bellísima, se ve que un artista la hizo. Gabriel era muy joven cuando diseñó y construyó como arquitecto. Ahí se nota la sensibilidad del artista, es una belleza de capilla circular, de una sobriedad. Después vino la Catedral de Cuernavaca, pero su primer ejemplo, Después vino la Catedral de Cuernavaca, y después Gabriel hizo muchas capillas en México. ¿Ah, sí? Pero la primera fue la de su propio monasterio. Y esto, entonces, este es don Sergio en esa parte, que acompaña, por eso la importancia de ese lugar. ¿Y qué pasa con don Sergio? Ir aprendiendo, es un obispo que va aprendiendo. No hay una cosa sola que lo cambió. Son momentos, situaciones, ir al concilio. Experiencias que va teniendo y que lo va cambiando, como acercándolo al pueblo, queriendo una nueva visión. Una nueva iglesia. Ir al concilio y conocer grandes personajes latinoamericanos, allá se da cuenta que no está solo. Gel del Cámara en Brasil, que hay otros lugares del mundo que se está moviendo la cosa. Allá hacen en Roma uno que se llama el Pacto de las Catacumbas. Varios obispos latinoamericanos, donde están las osamentas de los mártires cristianos, en túneles en Roma hay calaveras, pues se llama las catacumbas. Se juntan estos obispos y hacen un pacto. Los latinoamericanos. De obispos pobres, junto a los pobres, nada de ostentoso, escuchar al pueblo, y firman un documento donde se comprometen, regresando del concilio, a hacer eso en sus dioses. Ahí está don Sergio, ya no está solo. Después, en el 68, viene la reunión de obispos solo ya latinoamericanos, Medellín, Colombia, y allá ya surgió todo lo que se va a llamar la teología de la liberación, que no tiene un padre, tiene todo un movimiento, es ecuménica. Uno de los padres es un brasileño presbiteriano, Rubén Alves. Rubén Alves es un teólogo y poeta, fue importantísimo, un hombre de una sensibilidad. Él estudió en inglés, su tesis de teología en Princeton es Teología de la Liberación, en el 68. Gustavo Gutiérrez, un dominico peruano que en esos años no era dominico, era diocesano de la diócesis de Lima, escribe un libro que se llama Teología de la Liberación, Perspectivas. No se conocían entre ellos ni conocían sus escritos. Es un movimiento que están haciendo en muchos pueblos, Brasil y Perú. Nadie plagió a nadie. Y nace no solo del mundo católico.
Y en Medellín se encuentran todas estas teologías y ya don Sergio no está solo, regresa otro después de esa reunión. Otro avance. Otro avance y ya se une a varios obispos que empiezan a venir a Cuernavaca. Y él empieza a mandar sacerdotes a las diócesis de esos otros obispos. En Ecuador está Proaño, un obispo entregado a los indígenas ecuatorianos, al pueblo. Helder Cámara, que logra meter una religiosa de profesora de su seminario. Ivonne Guevara, una religiosa que vive, gran teóloga feminista, doctora en filosofía, es primera mujer, yo creo que profesora en un seminario católico. Helder Cámara la pone catedrática del seminario de Recife, Brasil. ¿Cómo se llamaba ella? Ivonne Guevara. Guevara. Guevara, vive. Descendiente siria, sus abuelos vinieron de Siria, Brasil, brasileña. Es mi amiga y mi gran maestra, yo he aprendido mucho de Ivonne Guevara, he tomado cursos con ella, hemos dado talleres juntos los dos, como talleristas la conozco, he aprendido muchísimo. Es una mujer que yo creo que la primera profesora de un seminario católico en el mundo católico, y la hizo un obispo brasileño, Helder Cámara. Entonces, todas esas experiencias van marcando este obispo, por eso no puedo hablar de un momento, es muchos momentos, y va cambiando cada vez más abierto al pueblo. Cuando él llega de obispo, el rector del seminario, Monseñor Rosendo Flores, yo lo conocí muy de cerca, ya falleció, me decía, le teníamos miedo a don Sergio. Yo era el rector del seminario y me hablaba por teléfono, voy al seminario. Podían ser 8 de la mañana o 8 de la noche. Y yo a ponerle sotana a la seminarista, le revisaba las manos. Yo temblaba cuando me decía don Sergio, voy para allá. Porque era rígido al obispo que terminó siendo amoroso, padre de todos. Me dice Rosendo, yo adoro al don Sergio en el que se convirtió. Mi hermano, yo era el rector del seminario, me daba pavor don Sergio, porque así 11 de la noche voy para allá para ver qué estábamos haciendo. O sea, un obispo supervisor venía rígido. De sotana quería a los seminaristas a las 11 de la noche, revisando manos bien lavadas, zapatos. Ese era don Sergio que llevaba a Cuernavaca, y un don Sergio que terminó en sandalias de plástico de 20 pesos, durmiendo en un catre. Tenía en la catedral de Cuernavaca una habitación vieja con un catre. Las puertas abiertas, nada tenía candado, no había palacios. Por eso en esos momentos es toda una historia de un personaje que lo va transformando, estos encuentros, y lo empiezan a invitar a muchos Latinoamérica. Él se reúne con movimientos sociales que lo empiezan a llamar. Ahí lo voy a interrumpir porque un asunto delicado que se retrata en el film es el de que don Sergio apoyó públicamente a la guerrilla, a la lucha armada como único camino para el cambio en el México de los años 70. ¿Qué opinas sobre eso? A mí me conmovió en el documental donde él está llevando un dinero para poder rescatar a una persona que estaba detenida, pues no sé por quiénes habían detenido. Es la guerrilla de Guerrero Lucio Cabañas. Recordemos que en ese momento se empieza a gestar las guerrillas en toda América Latina, porque los regímenes dictatoriales de golpes de Estado se cierran a la democracia. México no teníamos la reforma democrática que después vino en los 90. El gran partido, el PRI, dominaba todo, y entonces no había salida a lo social. Entonces las guerrillas, tanto en el norte como en el estado de Guerrero, empiezan a surgir mucho de esto. Y ya no nace en México aquello, ya habíamos tenido en Colombia a un sacerdote, un presbítero, Camilo Torres, que en estos días se acaba de reconocer su cadáver después de tantos años, porque el ejército colombiano lo mata y esconden el cadáver. Nunca le dijeron al pueblo dónde estaba sepultado Camilo. Entonces todo esto viene de sacerdotes guerrilleros, sacerdotes implicados en la guerrilla en El Salvador, que los hubo. Entonces llega todo esto a México. Don Sergio nunca promovió la violencia, era un hombre de paz. Nunca. Nunca.
Pero alguna vez en el movimiento sindical, que tuvo mucho que ver con los sindicatos, los patrones, dueños de fábricas lo buscaban para que, dicen, ya que usted tiene mucha influencia en los obreros, cálmelos las huelgas. Entonces él se tuvo que definir en un momento. Yo no soy juez, les dijo. Yo no estoy en medio. ¿Quién soy yo para ir a calmar a los obreros? Yo soy parte. Y tengo claro de qué lado estoy. O sea, de los obreros, no con los patrones. Entonces no puedo ser juez, no estoy en medio. Porque siempre se dice que el obispo es el juez, que no tiene que estar de ninguno para ser neutral. Y don Sergio rompió ese dicho, dice, no, yo te lo tengo clarísimo. Jesucristo estaría con los del lado de los obreros. No es juez. Entonces en una cosa social lo teníamos claro. Si ya no hay salida democrática, don Sergio jamás apoyó a la guerrilla ni la promovió. Lo que dijo, no los voy a condenar si no les dan otra salida. Y claro, si hay alguien secuestrado, yo no voy a estar agarrando ese dinero ni cobrando, pero para salvar una vida, si soy necesario y el gobierno y la guerrilla les sirvo de mediador, lo voy a hacer, no me niego. Nunca fue parte de la guerrilla, don Sergio. Fue mediador para rescatar. La guerrilla no era el narcotráfico, ni eran delincuentes, querían el dinero para las armas, su movimiento, y secuestraban personajes por los que pedían cierta cantidad. Entonces la guerrilla buscaba a don Sergio y el Estado lo aceptaba como mediador. Tenía peso en los dos lugares, el movimiento social y el Estado mexicano. En tiempo de Echeverría hizo todo esto. Echeverría tenía mucha confianza en don Sergio, porque sabía que era un hombre honesto. Don Sergio hablaba directo a la presidencia y la presidencia le hablaba directo a la Catedral de Cuernavaca. Le instalaron un teléfono directo de la presidencia, porque se vuelve negociador, lo reconocen las dos partes. Porque ahora tampoco don Sergio fue un jefe guerrillero. Esa versión, quien lo conocemos, no la compramos, que él era parte de la guerrilla. No, don Sergio era un intermediario, porque dijo, yo no soy parte, perdón, yo no soy juez. Está claro que yo estoy como movimiento social. Y si no hay democracia, yo no justifico, pero entiendo. Y si hay que salvar vidas, a cambio de dinero, yo llevo y traigo el dinero. Nunca se quedó con un sobre, nunca le dieron una parte, él era intermediario nada más. Entonces, en esto es claro, ya hay salidas. ¿Y por qué le decían obispo rojo? Porque sí lo querían involucrar con la guerrilla, con el comunismo, con... Todas las implicaciones de las derechas es que el comunismo, socialismo es el color rojo, los marxistas. Entonces, que era un obispo marxista, guerrillero. En uno de sus viajes, cuando regresa, y se ven en este documental, en el aeropuerto de la Ciudad de México lo recibe la derecha y estos grupos del Yunque, aventándole tinta roja. Sí. Era para denigrarlo. Y él se toma ese título y le da un revés. ¿Ah, sí? Obispo rojo. Ah, él solo. Sí, soy el obispo rojo, porque estoy con el pueblo, estoy con los de abajo. Si rojo es seguir a Jesucristo, seguir el Evangelio, estar con los pobres, claro que lo reivindico, soy obispo rojo. Y lo hicieron para denigrar esa palabra. En el aeropuerto le tiraron la tinta roja. Y fue un obispo muy atacado porque se decían que negaba el Evangelio. No, don Sergio no era marxista de que era su credo. Él leía el Evangelio. Utilizó como herramienta el análisis marxista, que es una herramienta social de análisis del marxismo, para entender la sociedad. Por supuesto que lo estudió y lo conoció, pero no era un religioso que creyera en su fe religiosa en Marx. Leyó el Evangelio. Cuando uno lee los textos de Jesucristo, pues nadie más marxista en ese sentido y rojo que Jesús de Nazaret. Subversivo como nadie. Entonces fue un obispo consecuente. Claro que las derechas jamás van a entender que es el Evangelio. La manera de denigrarlo es decir, este no es cristiano, este es marxista. Yo lo entiendo perfectamente. Él utilizó una herramienta para el análisis social. Él creyó firmemente que esta era la vía social para que las mayorías tuvieran justicia
pasar a otro sistema. El capitalismo, lo tenía claro, no es cristiano, no hay ética, donde una minoría se enriquezca a costa de la pobreza de las mayorías. Esto, don Sergio, fue clarísimo. Eso no es cristiano, eso es pecado. Y fue el primer obispo que hizo una excomunión para los torturadores en México. ¿Ah, sí? Sacó un decreto donde excomulgaba a todas las fuerzas armadas, policías que torturaran gente en el país. Utilizó esa herramienta medieval. No sabía eso, Sí, sí. no recuerdo si viene en el documental. No creo que no No lo menciona. Pero eso fue muy fuerte, marcó un decreto de excomunión a los torturadores. Fue el único obispo que en la represión del 68 habló públicamente y condenó esa masacre. Toda la conferencia episcopal Fue el único obispo en todo México. Todos Nadie los obispos más justificaron esa represión porque eran los rojos, los comunistas, que querían tirar el gobierno legítimo de México. Por lo tanto, había que acallar y meter al orden esa gente subversiva. El único que dijo, no está bien, no es cristiano, es injusticia, fue don Sergio. El único obispo de ese momento que abrió la boca para condenar. Todos los demás con su silencio, porque además estaban de acuerdo que era el comunismo que se quería organizar en México y que había que reprimirlos. Toda esa doctrina de seguridad nacional, familia, evangelio, la derecha hasta la fecha sigue con esa. La gente bien portada quiere orden y esta gente quiere desorden, subversión. Fue el único obispo que públicamente condenó eso. Por eso el nuncio decía, en ese momento el nuncio era Prigione, y yo siempre lo he dicho, Prigione, que en su apellido llevaba de qué régimen era, Prigione. Era un obispo priista. Cuando a mí la gente es el PAN, no. Los obispos mexicanos son priistas, sostuvieron este sistema que les dio privilegios. Cuando vino el Papa Francisco, el discurso más largo y más fuerte fue en la Catedral de México a los obispos. sí, les habló muy fuerte. Un regaño Básicamente, durísimo. ¿qué les dijo? No quiero obispos príncipes. No quiero abajo de la mesa arreglos con el gobierno, en lo oscurito. Porque eso ha sido la iglesia mexicana. ¿Por qué están enojados el día de hoy? Porque el régimen no les da sus privilegios. Cada gobernador mandaba su tarjeta de Navidad al obispo y en la tarjeta con diures venía pegada la llave de la Suburban que estaba fuera de regalo. No de la bolsa del gobernador, del erario público. Entonces ya, gracias señor gobernador, y se quedaba con la llave porque ya estaba la camioneta afuera. Y la llevaba del gobierno, así eran las tarjetas de Navidad, del régimen perista y panista. Ahora no llegan las Suburban cada año en Navidad. No por eso, llegan. Ay, pobrecito. quiero ir a Roma. El gobierno del estado pagaba los boletos de avión, por eso los obispos iban y venían a Roma como que costara 2 pesos, acostumbrados, hoteles, gastos pagaban los gobiernos de los estados. Y viajando en business. Claro, hoy no, claro que están furiosos, claro que vivimos en un régimen como la época cristera, no hay esos privilegios. Don Sergio no fue de esos obispos. Don Sergio habló fuerte contra los gobernadores de Morelos, negoció no masacres, iba a hablar al gobierno del estado, por supuesto, pero a negociar para los estudiantes en el 68, en las represiones. Esto aparece en el documental. Fue un intermediario, pero no estaba en medio, estaba de lado. Por eso dice, yo tengo claro, no soy juez, soy parte. Y tengo claro de qué parte estoy. La clase privilegiada de Morelos empresarial lo dejó, era su amigo cuando llega de obispo, lo dejó de lado, cuando ya no le servía. Lo querían para acallar las huelgas, para someter a los obreros, y cuando es parte del movimiento obrero y él ya no lo quieren como obispo. La catedral se vacía de la gente pudiente, ya no dan las limosnas y grandes donativos, porque es el obispo rojo. Claro. Y entonces sí, estos cambios que él da muy fuerte, es un obispo que va entendiendo su labor. Cuando por edad termina a los 75 años, cualquier obispo tiene que entregar su renuncia, como en estos días el arzobispo de Monterrey ya envió su carta de renuncia, porque va a cumplir 75 años.
Es la ley canónica desde el concilio. Así es. Cualquier obispo no es castigo a los Ya 75. allá en el Vaticano deciden si le dicen que todavía no. Se aguante un año, 2 años o acepta. No, a don Sergio no esperaron ni 8 días para decirle que ya no era obispo. Titular, sigue siendo obispo. Pero don Sergio, en lugar de retirarse y quedarse como un viejito, ya que no tiene que administrar a la Dios de Cuernavaca, empieza a viajar por toda América Latina y crea organismos de solidaridad. Ya tiene libertad, tiene tiempo, puede viajar, se mete en cuanto movimiento, aparece por todos lados, le invitan y es un obispo más libre. Sigue siendo obispo, no pierde su título de obispo, obispo emérito de Cuernavaca, le tiene que dar una jubilación la Dios de Cuernavaca para que coma y viva, lo básico, lo jubilan, así son los obispos eméritos, entonces la Dios mantiene al obispo vigente y al emérito. Entonces, por Saltillo tenía que mantener 3, tenía 2 eméritos, Villalobos y Raúl Vera y el vigente. Ya falleció Villalobos el año pasado, a los 100 años, pero tenían de este momento 3 Vivió obispos. 100 años. 100 años, llegó a 100 años. El de Saltillo. El anterior a Raúl Vera, entonces tenían que la jubilación de 2 eméritos y el actual vigente. La Dios tenía más gastos. Entonces don Sergio se vuelve obispo emérito. Ya está jubilado, no tiene que atender los problemas de una diócesis. Y ya no lo molesta. No molesta, entonces puede viajar. Entonces don Sergio se vuelve el obispo de todas las causas populares, no de México, de América Latina. Crece. Yo es el que conozco y estoy cercano a ese obispo, el que se mueve por toda América Latina, ve la realidad y busca soluciones no locales, no de Cuernavaca, no de México, latinoamericano. Y entonces lo empiezan a conocer, se vuelve amigo del premio Nobel de Esquivel, Rodolfo Esquivel, ya había trabajado con Rigoberta Menchú y se empieza a mover a nivel latinoamericano. Se vuelve una figura latinoamericana. Ya no solo a nivel de iglesia, ya lo era, sino a nivel social y de justicia y de movimientos sociales. Entonces un obispo que crece tremendamente. Vienen los nuevos obispos de Cuernavaca que no dan la talla, les queda grande la cátedra de don Sergio. Viene Posadas, que termina muerto en Guadalajara en el aeropuerto. Viene Luis Reynoso, que se les termina cayendo en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, de la camilla al quirófano y se muere de la caída en el Hospital Ángeles. ¿Cómo es posible que en un hospital de ese nivel se les caiga de la camilla a la cama del quirófano a un obispo? Así fallece Luis Reynoso. ¿No? Luis Reynoso. Porque está denunciando que a Posadas lo mataron en Guadalajara y que fue el Estado. A Posadas lo mataron en Guadalajara, que no fue el narco ni la confusión, que fue directamente orden del presidente de la República. Y no se calla. Entonces lo callan como un accidente. De la camilla al quirófano se les cayó al piso y ahí falleció de fracturas el obispo. Pero no daban la talla. El actual menos, no se parece a don Sergio. Entonces don Sergio se crece más. Es la figura, hoy es una figura mítica y está enterrado en la Catedral de Cuernavaca. Ahí quedó. Que los obispos actuales, pues al principio no querían abrir la tumba público porque pensaban que eso se iba a volver un culto popular, la gente, lo que es el día de hoy. Monseñor Romero, 10 años estuvo cerrada su tumba, no dejaban bajar a la gente. Y en San Salvador, porque no querían el reconocimiento de santidad públicamente. Hasta que va Juan Pablo II y fuera de programa, le dice a los curas de la catedral, quiero bajar a la sepultura. No estaba en el programa que bajara. Y los que estuvieron presentes, que lo acompañaron, dicen que se hincó, porque él reconocía que había un santo y lo sabía. El obispo, el que hizo Francisco Cardenal Chávez, el arzobispo en San Salvador no es cardenal, el auxiliar es cardenal. Francisco les dio un golpe tremendo. El que era amigo de Romero es obispo auxiliar, a ese hizo cardenal. ¿A ese qué? Hizo cardenal Francisco, no a su jefe, al titular. No es cardenal, el arzobispo de San Salvador. El auxiliar es cardenal. Rosa y Chávez se apellida. Bajó con Francisco y dice que se hincó. Y le rezó sin público, sin prensa. Pidió bajar.
Y él dice que en la última visita de los obispos del Salvador a Juan Pablo II, no pudieron hablar con él. Estaban los obispos del Salvador, se durmió. Entonces lo acompañamos 15, 20 minutos, no habló, se durmió. Nosotros calladitos viendo al Papa. Se despierta, dice, y nos pregunta, ¿dónde está Monseñor Romero? Se ubicaba que era en El Salvador. Ay, Santo Padre, tiene tantos años que falleció. Se levanta, dice, y se sale de la sala y en la puerta se voltea y nos dice a los obispos, ese sí era santo. Y ahí nos dejó y se salió. No pudimos hablar con Juan Pablo. Se durmió, se paró, preguntó por Monseñor Romero, le dijimos que tenía tantos años de difunto, se paró de su silla, nos dejó ahí sin atendernos y en la puerta se volteó y nos dijo, ese sí era santo. O sea, en su inconsciencia sabía. Es esto. Por eso no querían el reconocimiento. Pasa lo mismo con don Sergio. Y con respecto a la Iglesia Católica hoy en día, para terminar con esta pregunta, ¿cómo, o sea, a mí me emocionó mucho saber que el actual Papa León XIV viene de una vida al lado del pueblo peruano, ¿verdad? Con contacto directo con los indígenas y su sufrimiento. Sin embargo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha encontrado, cree usted, León XIV, ahora que es el Papa que dirige pues a toda la Iglesia Católica del mundo? ¿Los avances de Francisco se han esfumado, no se han esfumado? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás? ¿Qué opina usted de nuestro actual Papa, León XIV? Pues es un hombre comprometido con las teologías latinoamericanas. En Perú la gente que lo conoció y trabajó con él lo quieren muchísimo, muchísimo en Perú. Chiclayo, su Dios, es la gente, lo ama profundamente, dan referencias muy buenas toda la pastoral que hizo. Es un hombre que aprendió quechua fluido, dormía en el piso, en los poblados, no pedía cosas especiales, sin cámaras. La gente que lo vio y lo acompañó da testimonio que era un hombre, 30 años andar en Perú de misionero, no cualquiera. Hay que ver de dónde viene. Obviamente no es igual a Francisco, son dos historias diferentes, dos papados diferentes. Él recibe una iglesia muy fracturada en tensiones. ¿La derecha y la izquierda? Okay. Pues lo que llamamos iglesia conservadora, progresista, los que quieren la misa en latín, de regreso otra vez, que Benedicto les dio permiso que volviera la misa tridentina de espalda al pueblo. Francisco la prohíbe de modo ordinario y toda esa gente está. El problema es que cuando uno mira desde adentro la iglesia, mucha de la gente católica en el mundo es todavía muy conservadora. ¿Es muy conservadora? Muy conservadora en aspecto litúrgico. Hay gente que añora esas misas, que no las vivió, que viene de colegios católicos, donde se le sigue metiendo toda esta cosa. La gran mayoría del pueblo latinoamericano ya no viene de colegios católicos, pero la gente que mete a sus hijos todavía en estos colegios, desde el kinder hasta la universidad, tienen estas miradas. Entonces una iglesia recibe a León en mucha tensión. Entonces él lo hace en Papa para cerrar las tensiones, no ahondarlas. Porque estábamos en riesgo de un cisma. Esta gente no entiende razones. Todos los obispos africanos son terriblemente conservadores. Los africanos, los sí. Africanos. En temas donde Francisco trató, no lo dejó esa iglesia avanzar. Las mujeres, las diversidades sexuales, las nuevas teologías, divorciados vueltos a casar. Intentó, pero se dio cuenta que tiene una iglesia que no permite y que crea tensiones. Lo que ha dicho, que esos temas de tensiones no los va a ahondar. Su misión es romper las fracturas, cerrar más que romper esas fracturas. Por lo tanto, esos temas yo creo que en este papado no se van a avanzar porque son los que rompen, tensan. Yo trabajo muchos esos temas, quisiera que se avanzara, pero cuando hace uno encuestas, la gente que va a misas a iglesias católicas
La mayoría es muy conservadora. La gente que piensa de otra manera ya no va a misa, ya no va a la iglesia católica. Son católicos de corazón, pero no son practicantes de su parroquia. La gente que conserva la vida de la iglesia, las parroquias, si usted le pregunta a estos temas, el 95%, si un no 80, es que el 100, un 80. 80. Y es el Papa también de ese 80%. El Papa no puede romper. Es el Papa de ellos. Entonces va a quedar la Iglesia Católica como está, de aquí a que termine. Los temas difíciles yo creo que vamos a avanzar poco. Pero esto no quiere decir que no vamos a avanzar en otros temas. ¿Cómo en cuáles? El asunto de los pobres. Acaba de sacar un documento donde dice que la opción de los pobres no está negociable, es el Evangelio. Es fundamento. Lo sacó el Papa, León Sí. 14. Dilecite se llama el documento, es una maravilla. Recorre toda la teología latinoamericana. Ah, sí. Y lo deja clarito. No es opcional para la Iglesia Católica la opción por los pobres. Es el Evangelio. Y quien no quiera esto no es católico prácticamente. Es un documento de un peso, una carta apostólica del Papa, de León. Una maravilla. O sea, no hay ruptura en el pensamiento de Francisco. De la justicia. Este es un hombre comprometido toda su vida con estos temas. 3 cardenales norteamericanos acaban de sacar una carta durísima contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Ah, qué bueno. Siguiendo a Me Francisco, encantará tener esos datos. acaba de nombrar de arzobispo de Nueva York a un hombre que va en contra de toda la política migratoria de Trump. El anterior arzobispo, que ya terminó por edad, era aliado de Trump y amigo. Ahora hacen arzobispo de Nueva York, alguien de línea totalmente contraria, y lo nombra, no cualquier lugar, arzobispo de Nueva York, y él hace el nombramiento directo. Más el alcalde, Pues que el también alcalde. es de izquierda. Entonces está cuidando a la iglesia norteamericana, que era muy conservadora. Él es norteamericano, conoce Y esto su lo iglesia. nombró Francisco, el León 14. Acordémonos que Francisco lo lleva 3 años antes a la curia, encargado de nombrar obispos. Ese era su trabajo anterior de ser. Ah, sí. Nombraba a los obispos católicos del mundo. A eso lo llevó de Perú al Vaticano, Francisco. No me quedaba claro. Su trabajo era escoger las fichas, quién era obispo en el mundo. Con los últimos 3 años, quien escogió el perfil de los obispos fue él. Como ya no lo va a hacer, ahora es papa, él nombró al que va a ocupar su puesto, que es alguien con ese perfil. O sea, los nuevos obispos que va a dar León son de otra línea. Entonces, está optimista. Yo tengo, porque cambiar las cabezas y cambiar con esta otra mirada es futuro de la iglesia. Los obispos que están en México los nombró todavía la mayoría Juan Pablo II. Bajo esa mirada tenían que ser obedientes, conservadores, aliados a la clase poderosa, ese perfil. Tienen ahora, quien busca obispos tiene otro perfil para ser obispo. Y ese es el futuro. ¿Cuántos años dure? Va a crear una camada de obispos diferentes. Entre más años dure su pontificado, le va a dar tiempo ir cambiando obispos. Está haciendo cambios. En México vienen como 6 obispos que se tendrán que nombrar. A Monterrey, entre ellos el de Monterrey, tendrá otro perfil el que nombre el obispo de Monterrey. Y iremos viendo. Veremos. Ya verán. Yo tengo esperanza, pero está por verse. ¿Pero qué? Está por verse. La historia se va desarrollando. Yo vivo en esperanza, pero hay que verla. No está escrito. Viene a futuro. Yo espero que venga nueva iglesia, nueva mirada, nuevo perfil de obispo, sobre todo, que son las cabezas de las iglesias. Pues nos quedaremos las mujeres observando el tiempo que nos quede, si alguna mujer puede entrar al sacerdocio. Supongo que jamás me va a tocar a mí. Faltan muchas cosas, pero gracias por esa estupenda charla, Fray Julián Cruz Alta. Tendrá que llegar, no hay que cesar esa lucha. Muchísimas gracias, Dios lo acompañe
y pues ha sido un honor tenerlo aquí en mi pequeño departamento y poder compartir esto con el público. Les doy las gracias por escuchar a Fray Julián Cruz Alta. Y terminamos invitando al público a ver este gran documental Obispo Rojo, El Obispo de Francesco Rojo. Taboada. Así es, ojalá y tengan oportunidad de verlo. Parece que se está yendo a concursos. Pues ahorita está en toda lo que recorre el país, todo este foro de las cinetecas del país, de este país, va a estar en las cinetecas de todo el país. Sí, de todo el va país. a recorrer el país. Ah, qué interesante. Después ya vendrá en funciones como más normales fuera de este. Ojalá y llegue a estar en YouTube para que sea al alcance de toda la audiencia. Gracias, Fray Julián. Igualmente, Un placer. Gusto.